Bueno, regresamos, amigos televidentes de esta su emisora Next TV, televisora que está marcando pauta, está mostrando lo que es innovar. Ser atrevido también. Ser atrevido, ser atreverse. Cambio. Sí. Ahora, tenemos también un... ¿Tú te imaginaste tú sentado a mí frente a un micrófono, Camacho? Sí, cómo no. Muchas veces. Este fue parte de mi sueño, tener el programa de televisión, lo he tenido de radio. Con alguien que pensara en muchas cosas distintas a ti. Esta fue la idea de, cuando creé este programa Analizando Opiniones, fue precisamente con esa idea, se llama Analizando Opiniones. ¿Cómo? Yo no puedo opinar una sola, la mía, ¿no? Entonces, Sí. analizar, tiene que analizar un contraste de opiniones. ¿Cómo no? Y aquí está, para compartir el análisis con nosotros, tenemos ahí nuestro amigo, el pensador de Rodina. Ese es parte del símbolo de este programa. Parte del símbolo. Sí. Bueno, tú querías entrar en materia. Sí, pero lo que ya era un poco para ordenarnos, Sí. antes de hablar de la diferencia entre la dictadura y la democracia y por qué entramos en dictadura, yo creo que es importante ver ese tema de la visión de ustedes que apoyaron lo que llamaban proceso revolucionario y nosotros lo que llamábamos una dictadura. Una dictadura. Y partir del punto de vista de que cuál fue la justificación del llamado para ustedes proceso revolucionario y para dentro del análisis propio, yo te quiero decir para mí qué fue lo que realmente motivó el golpe del 11 de octubre de 1968. Pero vamos primero con tu visión de por qué se da el golpe de octubre del 11 de octubre de 1968. Bueno, el golpe del 68 se da porque la democracia estaba lesionada. Aquí eso no es un misterio. Aquí se dio un cabildazo, se dio la revolución del Cerro Tute, se dieron mil situaciones. Todos sabemos que la asamblea era solo los adinerados podían llegar, los ingenios tenían sus diputados, la fábrica de cemento tenía sus diputados, la Chiriquí Land Company no solo tenía diputados, sino que también tenía magistrados en la corte. O sea, había una descomposición social. Los partidos políticos cerraban sus puertas, Luis Eduardo, cerraban sus puertas apenas terminaban las elecciones. Hoy en día no. Los partidos viven, con todos sus defectos que les criticamos, viven normalmente. Por supuesto que hubo el ingrediente militar. Eso de todos es conocido. El ingrediente militar es que Arnulfo Arias, pues, y respetó el escalafón, no supo jugar con tacto y tocó los intereses personales de muchos militares que le dieron un golpe de Estado. Ahora, tú me preguntas, ¿por qué tú en cierta forma apoyaste y participaste con los militares? Pero eso lo podemos ver más adelante. Yo quería primero que viéramos cuál fue la génesis. La génesis fue eso, la descomposición, de la compra de votos descarada, que son cosas que han reaparecido en Panamá y que no deben volver y que hay que eliminar completamente. Es que yo te quería partir desde este análisis de la génesis, desde tu visión, sí, porque yo he escuchado mucho esa tesis y te tengo que decir que yo no comparto esa tesis. Ajá. ¿Y por qué no la comparto la tesis? Porque yo creo que nos quieren presentar los problemas que tiene cualquier sistema humano, como dice Winston Churchill, son sistemas de gobierno diseñados por el hombre. Ajá. Que como son diseñados por el hombre son imperfectos, perfecto solo Dios. Pero decir que la descomposición del sistema democrático, las falencias, las cosas que había que corregir el sistema democrático, fue el motivo del golpe de octubre de 1968, para mí es un análisis que lo que busca es justificar lo que no tiene justificación. Y te voy a plantear por qué. Porque esta es y te digo algo que he dicho en anteriores ocasiones y que no es compartido incluso con gente que adversó la dictadura, porque mucha gente que adversó la dictadura comparte tu análisis. Para mí, tu ex partido, Demócrata Cristiano, comparte gran parte de mi análisis. Para mí el golpe del 11 de octubre de 1968 fue un cuartelazo. Fue una cadena, un eslabón más de la cadena de golpes militares
que había impulsado el gobierno norteamericano en la región, en razón de su política, geopolítica, económica y social en esto. Y como parte de la Guerra Fría. El golpe del 11 de octubre de 1968, en mi opinión, fue gestado e impulsado y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y te quiero decir más. ¿Por qué? Porque hay que recordar que años atrás, cuando el 9 de enero de 1964 se produce un eslabón más en la lucha de los panameños por recuperar la plena soberanía del canal, se da una situación especial, el rompimiento de las relaciones del presidente Chari con el gobierno americano, el rompimiento de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y posteriormente, en razón el inicio de esas relaciones, se da bajo el compromiso de la firma de un nuevo tratado. Y un nuevo tratado que no solamente tenía que nacer en razón de ese compromiso para restablecer relaciones, sino porque los Estados Unidos de Norteamérica sabían perfectamente que aquello de las colonias, de los países dentro de otros países, históricamente no tenía sustento. Y te concluyo diciendo el análisis para que me converses sobre esta visión te concluyo diciendo lo siguiente. Hubo una relación adicional, hay un hecho adicional. Cuando Arnulfo Arias gana las elecciones, hubo una preocupación de los Estados Unidos especial en este tema de la necesidad de negociar un nuevo tratado. ¿Por qué? Porque Arnulfo Arias, con sus virtudes y sus defectos, una de las principales características que tenía Arnulfo Arias era un líder nacionalista. Esa era una característica muy especial. Y en razón de que Estados Unidos era consciente de la necesidad de negociar un nuevo tratado y firmar un nuevo tratado, le iba a ser muy difícil obtener lo que obtuvieron con los militares y quienes lo apoyaron en su momento con un líder como Arnulfo Arias, porque hay que recordar que Arnulfo incluso le negó a Estados Unidos el abanderamiento de los buques de la flota mercante panameña en tiempos de guerra. Y te quiero decir, te insisto, Estados Unidos siempre, y por eso nos lleva la ventaja como potencia, siempre está adelante en lo que quiere. Ellos sabían que ellos querían un tratado del Canal de Panamá que mantuviera la hegemonía que ellos tienen en el manejo militar de esto como enclave en el canal. Porque para Estados Unidos el Canal de Panamá no era un negocio. Para Estados Unidos el canal era simplemente una herramienta geopolítica en su maquinaria. Entonces ellos, a sabiendas de que con Arnulfo jamás hubieran podido firmar un tratado de neutralidad que, como dijo su líder de ustedes, Omar Torrijos, nos ubicó permanentemente bajo el paraguas del Pentágono con un pacto de neutralidad que te dice que siempre que Estados Unidos considere ellos unilateralmente que el canal está en peligro, ellos pueden intervenir militarmente en Panamá. Con Arnulfo te aseguro que esa cláusula nunca la hubieran conseguido. Ahora, Luis Eduardo, ¿quieres una respuesta sorpresa? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estados Unidos apoyó el golpe militar de 1968. Todo lo que has dicho es completamente cierto. Pero no se devalúa tampoco la tesis que he sostenido yo, que ha sostenido el Partido Demócrata Cristiano, que ha sostenido mucha gente en Panamá, el sector privado. Mucha gente sabe que Panamá necesitaba algo que pusiera en orden la democracia panameña. Ahora, tú me dices... Pero tú no vas a corregir los males de la democracia con una dictadura. Bueno, ahora voy yo. Eso no tiene mucha lógica. No voy a justificar. Por eso te digo que quienes argumentan eso tratan de justificar y esconder el verdadero motivo del golpe del 11 de octubre. Yo estoy de acuerdo. Estados Unidos apoyó el golpe del 68 y cuando quieras te puedo dar muestras. Apoyó cosas increíbles como la ley de vivienda en Panamá. El MIBI, ¿tú crees que las casas que hicieron en la época de Torrijos la hicieron con dinero de quién? Dinero norteamericano. Porque los norteamericanos partían del hecho de que los pobres deberían tener una casa para que defendieran la propiedad privada.
pero eso nunca se ha discutido en Panamá, fue dinero de los Estados Unidos. Pero yo sí te tengo que decir ahora, tú me dices, ¿por qué tú llamaste proceso revolucionario? Y me van a perdonar los oyentes y televidentes. Es muy sencillo. El golpe militar de 1968 trajo una nueva democracia a Panamá. Una democracia que permitió que un maestro como Marco Alarcón llegara a diputado. Que gente de tu partido, como el Demócrata Cristiano, llegaran a diputados. Surgieron los sindicatos en Panamá. En Panamá jamás en 68 años habían ganado una huelga, había sido declarada legal en Panamá. Surgieron los sindicatos, surgieron las convenciones colectivas. Los educadores surgieron como gremios. Beecher, yo viví como estudiante la persecución contra Clarence Beecher, que era el líder de los maestros. Marco Alarcón, está bien, fue perseguido, lo que sea, pero llegó a ministro de Educación, llegó a diputado. Entonces, aquí hubo una... Esa tesis no te la puedo aceptar como válida, es tu opinión, no, pero ¿por qué no te la puedo aceptar como válida? Es decir, que si no hubiese habido dictadura militar, jamás aquí no hubiésemos tenido una democracia más participativa. Yo no creo en eso. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, la recuperación del canal, que los dictadores panameños se lo trataron de apropiar, no fue producto del 11 de octubre de 1968. La recuperación del canal de Panamá fue producto de una lucha que empezó desde el mismo momento que se firmó el tratado. El mismo Amador Guerrero. Entonces, en eso estamos de acuerdo, y Torrijos es el primero que reconoce que es una lucha generacional. Entonces, pero tu partido se dice prácticamente de que nosotros tenemos el canal por el PRM, eso no es así. De aquí el canal no está en manos panameñas porque llegaron los militares a gobernar. No. Pero sí hubo una cosa aquí. ¿Tuvieron su rol? Sí, tuvieron su rol, que se le reconozca o no. Aquí hubo sindicatos, aquí hubo convenciones colectivas, aquí se creó una asamblea de representantes de corregimiento que tu antiguo partido, Demócrata Cristiano, fue uno de los creadores y que lo siguen apoyando y ha resistido el sistema. ¿Por qué? Porque antes los únicos que llegaban a la asamblea eran los apellidos de siempre. Ahora, te quiero decir... Pero yo te quiero insistir, surgieron los asentamientos campesinos, o sea, surgieron las juntas comunales, surgió un tipo de democracia diferente, hubo un apagón. Pero todo gobierno y toda democracia tiene la parte fea. Bueno, ¿tú crees que yo puedo apoyar la muerte de Floyd Britton? Floyd Britton se hospedó en mi casa, en Santiago, en la época de la oligarquía. ¿Tú crees que yo puedo apoyar lo que le pasó a tu hermano, a quien tú sabes que yo lo conocí y le abrí cuando estaba en el Instituto Nacional, que todavía no había llegado a la universidad? Lo puse a hablar en una emisora. O sea, como yo estoy seguro que tu gobierno, que ha hecho tantas cosas buenas, jamás querrá recordar lo que pasó en Changuinola y en San Félix y lo que pasó con los quemados en la cárcel, como el gobierno de Martín Torrijos. Yo no tengo ningún problema de hablar de esos temas. Eso tendríamos que hacerlo en otro programa. En otro programa, pero lo que te quiero decir, que los procesos y los gobiernos, ejercer el gobierno, trae sus problemas. No podrás, yo no sé si lo niegas, y mi papel no es convencerte aquí, sino exponer sencillamente. Vino un sistema democrático que saneó, que desafortunadamente se ha dañado. Bueno, se ha dañado porque no lo hemos sabido cuidar. Murga, aquí este programa, como lo hemos dicho desde su presentación, lo que busca es que le ofrezcamos a quienes ven este programa perspectivas, que pueden ser diferentes, pero pueden coincidir, pero perspectivas que analizan un tema, pero no para decirles cómo yo pienso, sino para que ellos analicen. Entonces, producto de este análisis, que no es debate, estoy seguro que los oyentes y televidentes harán una evaluación de los argumentos que aquí se están dando. Pues mira, yo creo que aquí nos hemos negado a analizar la historia, y por eso que a mí este tema del golpe del 11 de octubre de 1968 y las repercusiones, sus causas y sus repercusiones en la democracia es apasionante. Porque te quiero decir algo,
como tú Yo no te digo solo que Estados Unidos impulsó el golpe, sino pues, te puedo probar que lo aprobaron. Esa es la parte de la Guerra Fría. Miren, señores, Pero aquí en Panamá hay gente que desconoce que aquí hubo guerrilla. Sí, claro. Y aquí hubo guerrilla urbana y guerrilla rural, que se enfrentó al golpe militar de 1968. Y esa guerrilla, curiosamente, fue encabezada por panameñistas, demócratas cristianos izquierdistas y miembros de la izquierda. Ahí se olvidaron las diferencias, las visiones ideológicas, en el convencimiento de que había que enfrentar a quienes usurpaban el poder. Y es necesario recordar esto porque la guerrilla panameña fue aplastada en 1972, no en 1968. Y te puedo hablar de En 1972, ¿gracias a qué? A todo el equipamiento que los Estados Unidos le daba al ya naciente ejército panameño que evolucionaba de guardia hacia el ejército. Fue gracias a eso, fue gracias al apoyo de inteligencia que le dieron al gobierno militar, que lograron aplastar finalmente en 1972. Y lo que tú planteas... Pero te quiero hacer un aporte heroico de la guerrilla. Sí, pero permíteme, nada más para lo que tú planteas como avances sociales producto de la dictadura, que ocurrieron, no lo puedo decir que ocurrieron. Claro. Yo lo que te quiero decir fue parte de la estrategia de algo que Torrijos sí tenía que ser un dictador diferente a los que nosotros vimos en otros países. Claro. Porque allá la justificación fue para enfrentar al comunismo, acá no. Porque acá el comunismo nunca tuvo la cabida que tuvo en otros países, porque las desigualdades en esos otros países siempre han sido mucho más marcadas que en Panamá. En Centroamérica. Pero ese torrijismo necesitaba darse un ropaje, para quitarse el ropaje del dictador represor. Y por eso comenzó a hacer contactos con quienes en un momento dado había enfrentado, comenzó a buscar líderes de los trabajadores, claro, líderes de diferentes gremios y líderes empresariales. ¿Cómo no? Lo que te puedo decir algo, porque dice tu partido que Torrijos le quitó el poder a la oligarquía económica panameña. No, Torrijos lo que hizo fue obligar a la oligarquía económica panameña a compartir el poder, porque la oligarquía panameña económica nunca te perdió el poder. El poder político lo perdió por un tiempo. El pueblo tuvo acceso al poder. Pero te quiero dar un ejemplo, porque lo que dijiste de la guerrilla es verdad. Y aquí esos temas no se han abordado. Yo te puedo hacer una confesión aquí, un regalo a los televidentes de tu programa. Camacho, Torrijos me confesó a mí. Me dijo, mira, Rubén, el día que murió Ariosto González, que era uno de los líderes de la guerrilla chiricana, hubo que mostrárselo a la tropa, porque ese hombre, todas las leyendas que se han escrito sobre el Che Guevara son chicha de piña al lado de las acciones de este hombre. Digo, ¿cómo qué? Dice, ese hombre caminaba 2 veces más rápido que la tropa y le causó muchas bajas a la entonces Guardia Nacional. Eso me lo confesó Omar Torrijos a mí. Y ahí me confesó algo que después lo entendí. Dice, sin que aparezca, nosotros estamos viendo la manera de cómo a ese héroe, que el propio partido panameñista no le ha querido rendir pleitesía. Y no le ha querido rendir pleitesía quizás porque la familia de Ariosto González después se acercó al proceso. Pero de que hubo acciones heroicas, increíbles. Murieron amigos míos también. Mira, Murga, yo creo que lo que vivimos hoy, esta democracia, tenemos que hablar de esos temas. Cualquiera otro, tenemos una deuda pendiente. Claro. Con muchos panameños que en su momento dieron lo más grande que puede dar un ser humano. Es la vida. La vida, en razón de procurar que las libertades que hoy vivimos se retornaran al país. Claro. Y te quiero decir algo. Para mí, el tema, la deuda más grande que nosotros tenemos con muchos panameños y muchas familias aquí, es que nosotros no le hemos dado la oportunidad a esos seres que no pierden, por estar muertos, no perdieron su dignidad de ser humano,
de ser enterrados con dignidad. ¿Cómo no? Y le hemos dado la oportunidad a muchas familias panameñas de poder darle a ellos, de quitarse la idea de que ese ser amado está vivo. Claro. Porque mira, todo ser humano, cuando no tiene la seguridad de que una persona suya, pariente suya, desaparecido, tiene eso en mente. A lo mejor está vivo, a lo mejor vuelve un día y entra ¿Tú por sabes la lo casa. más triste? Vamos a irnos No, al pero cambio. nada más a favor tuyo. La Guardia Nacional de entonces enterró a sus víctimas, a sus soldados que murieron. Los enterraron en silencio porque no les convenía decir que había bajas, porque eso eran victorias para la guerrilla. Ellos también los enterraron en silencio. Como en silencios fueron enterrados los que murieron en la invasión. O sea, hay temas que nosotros debemos abordar y que ojalá este programa se atreva a abordarlo, como hay que abordar aquí el tema que es un misterio aquí de Noriega. Aquí lo tenemos preso y jamás... No, tú eres muy amigo de Noriega, así que no puedes hablar. No, te puedo hablar de Noriega muchas cosas. Mi papá era amigo de Noriega. Ah, tu papá era amigo de Noriega. Alfred Camacho era tu papá, así como no. Bueno, pero eso es lo bonito de esto. Los cambios son los que nos ayudan a estar aquí. Así que vámonos con el cambio y regresamos entonces con más del análisis de este importante tema. Adelante.